Después de otra agresión por parte de mi marido, agarré a mis hijos y huí de mi propia casa. Mi suegra, mi marido y mi cuñada organizaron una fiesta en mi chalet para celebrarlo. Por fin, esa tonta se ha ido. Ahora la casa es nuestra. Pero su alegría duró poco, porque poco después llamaron a la puerta. Y cuando mi suegra abrió, se llevó las manos al pecho y empezó a gritar. Antes de empezar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias y disfruta de la historia. Catalina estaba junto a la ventana de su despacho en casa, observando cómo la luz de la tarde de octubre se desvanecía sobre su tranquila urbanización a las afueras de Madrid. En sus manos sostenía una carpeta con las escrituras de un chalet de ladrillo visto de 2 plantas y 200 metros cuadrados. Enganchada en la contraportada había una fotografía de la tía Beatriz sonriendo, la mujer que le había dejado todo esto hacía 3 años. Catalina trazó la foto con el dedo. Su tía sabía calar a la gente. Tenía un instinto infalible para detectar a las personas falsas. Era una pena que ya no estuviera aquí para decirle: «La has cagado, niña». Aunque la tía Beatriz nunca hablaba de forma tan directa. Hacía preguntas que te obligaban a responderte a ti misma. Todo empezó un año antes. Durante un caluroso mes de junio. Catalina Cortés llevaba 6 años trabajando como tasadora inmobiliaria independiente. Era una profesión que exigía precisión, cabeza fría y la capacidad de decirle a la gente la incómoda verdad. Catalina lo manejaba a la perfección. A sus 31 años, estaba divorciada, criaba a 2 hijos de su primer matrimonio y no dependía de nadie más que de sí misma. Ese día había ido a tasar una nave industrial en un polígono a las afueras de la ciudad. El cliente, una gran cadena de supermercados, planeaba expandirse. El edificio era viejo y necesitaba reformas serias. Pero los agentes inmobiliarios ya lo estaban vendiendo como una mina de oro. Catalina estaba inspeccionando el espacio con una linterna y una cinta métrica cuando un hombre de unos 35 años se le acercó, alto, atlético, con una camisa de marca y una sonrisa casi de anuncio. «Catalina, soy Nicolás Fernández, el agente del vendedor. Quería comentar unos detalles sobre la tasación». Catalina se enderezó y se sacudió las manos. «Le escucho». Nico miró a su alrededor. Se aseguró de que estaban solos y bajó la voz. «Mira, el sitio es genial, la ubicación es de primera. Pero si pones el valor real de mercado, el comprador se va a echar atrás. ¿Crees que podríamos ajustar un poco los números? Estoy dispuesto a compensarte por tu tiempo y tu comprensión de la situación». Catalina se le quedó mirando un largo y tenso momento. Luego recogió sus papeles, cerró su maletín y se dirigió a la salida. Intentar sobornar a una tasadora es un delito. Si quieres el valor real, espera mi informe en 3 días. Si quieres una falsificación, búscate a otro. Nico la alcanzó en el aparcamiento. «Espera. No quería ofenderte. En serio. Es solo que mis jefes quieren cerrar esta venta a toda costa. Te pido disculpas». «Ya». Catalina se subió a su SUV y se marchó sin decir una palabra más. Envió el informe 2 días después, fijando el precio real un 30% por debajo de lo que querían. La venta se cayó. El cliente le agradeció su honestidad y prometió recomendar sus servicios. Una semana después, Nico apareció en su oficina con 2 cafés con leche y una napolitana de chocolate de una pastelería artesanal. «¿Tienes un minuto?» Catalina estaba frente a su ordenador, muy ocupada, sin levantar la vista. «Me di cuenta de mi error», dijo él. «Tenías razón. La profesionalidad vale más que el dinero rápido. Quiero pedirte perdón y proponerte que colaboremos. Tengo una gran cartera de clientes. Muchos necesitan tasaciones. Te enviaré trabajo. Todo legal, sin tratos turbios». Catalina por fin le miró, evaluándole. Nico sostuvo su mirada sin inmutarse. «¿Quieres una comisión por cada cliente que me envíes?» «No, solo una relación profesional. Tú haces un buen trabajo y yo me forjo una reputación de agente honesto. Todos ganamos». Catalina cogió la napolitana y le dio un bocado. No era barata. «Vale. Envíame los datos del cliente. Lo estudiaré». Así empezó su colaboración. Durante los 3 primeros meses, solo hablaron de trabajo. Nico le enviaba clientes.
Catalina tasaba las propiedades y cobraba. Todo limpio, exactamente como habían acordado. Luego, Nico le propuso quedar después del trabajo para hablar de un inmueble complicado. Se sentaron en una cafetería. Hablaron del mercado inmobiliario. Y, de repente, Catalina se dio cuenta de que se sentía cómoda. No porque fuera guapo, los hombres guapos abundaban, sino porque escuchaba. No interrumpía, no le explicaba las cosas con condescendencia machista, no fingía saber más que ella. Hacía preguntas y recordaba las respuestas. Para diciembre se veían con frecuencia. Nico la invitaba al teatro en la Gran Vía, a exposiciones en el Museo del Prado y a ir de tapas por la Latina. Catalina aceptaba, pero nunca de inmediato. Siempre lo pensaba, lo analizaba. Tenía 2 hijos, Martina y Mateo. Una agenda apretada y 0 tiempo para romances vacíos. Pero Nico fue paciente. Conoció a Martina y a Mateo. Les trajo regalos. No juguetes caros y llamativos para ganar puntos, sino cosas que de verdad les gustaban. Un estuche de dibujo para Martina. Un set de Lego para Mateo. Nico se sentaba en la alfombra del salón con ellos, construyendo garajes, coloreando princesas. Los niños se encariñaron rápido. Catalina observaba y analizaba. Preguntó en su red de contactos inmobiliarios. Nicolás Fernández, 35 años. Divorciado desde hacía 4. Sin hijos, reputación en la media. No era el agente estrella, pero tampoco un estafador. Trabajaba en una gran agencia. Aunque tenía pocos clientes fijos y sobrevivía gracias a comisiones grandes ocasionales. Catalina sabía que nadie era perfecto. La cuestión era qué defectos estaba dispuesta a aceptar. En febrero, Nico le pidió matrimonio. No fue hincando la rodilla en un restaurante elegante, ni con un flash mob, ni con fuegos artificiales. Estaban paseando por el Parque del Retiro, mirando el estanque. Nico se detuvo y le cogió la mano. Cata, quiero estar contigo. Oficialmente. Quiero que seamos una familia. Catalina no respondió de inmediato. Miró el agua fría. Necesito saberlo todo sobre tu familia, tus finanzas, tus planes. Sin secretos. Nico asintió. Pregunta. Nico respondió con sinceridad. Alquilaba un pequeño piso de 2 habitaciones en Vallecas, donde vivía con su madre y su hermana. Su padre los había abandonado hacía 5 años, dejando una montaña de deudas. Tuvieron que vender su casa para pagarlas. Se había divorciado de su primera mujer porque ella se negó a ayudar a su familia. El trabajo no le iba muy bien ahora, pero lo estaba intentando. Catalina escuchó y pensó. Por un lado, un hombre con una gran carga a sus espaldas. Por otro, un hombre que no miente, no oculta nada, y está dispuesto a cuidar de los suyos. Eso era raro. De acuerdo, nos casaremos, dijo Catalina. Pero bajo mis condiciones. Nico sonrió. ¿Cuáles son? La casa sigue a mi nombre. Firmamos separación de bienes. Tu madre y tu hermana pueden vivir con nosotros temporalmente mientras encuentran un lugar a donde ir. 6 meses máximo. Las finanzas se mantienen separadas. Tú te encargas de ti y de tu familia. Yo me encargo de mí y de mis hijos. Hasta que generes unos ingresos estables, no tienes que contribuir a los gastos comunes de la casa. Pero en cuanto empieces a ganar buen dinero, vamos a medias. Nico frunció el ceño. Suena duro, suena honesto. Tengo 2 hijos y un techo sobre nuestras cabezas. Protejo lo que es mío. Si no te gusta, es mejor que lo sepamos ahora mismo. Nico se quedó en silencio y luego asintió. Me parece justo. Gracias por darnos una oportunidad. En marzo, Catalina conoció a su familia por primera vez. Nico la invitó a tomar café. El piso resultó ser minúsculo, abarrotado, con techos bajos y muebles desgastados. La madre de Nico, Begoña, la recibió con cautela. Tenía 62 años. Era una mujer corpulenta, de pelo corto y mirada penetrante. Su hermana, Laura, tenía exactamente la edad de Catalina. Era delgada, con el pelo largo y una expresión de perpetua insatisfacción.
Se sentaron en una mesa pequeña bebiendo café torrefacto de marca blanca y comiendo magdalenas de supermercado. Begoña la interrogó sobre su trabajo, sus hijos, su casa. Catalina respondió con calma, sin dar demasiados detalles. Se sentía como si la estuvieran inspeccionando como a la fruta en el mercado. Después del café, Laura se ofreció a enseñarle las fotos de la infancia de Nico. Catalina aceptó por cortesía. Entraron en un dormitorio minúsculo donde las paredes estaban cubiertas de diplomas, trofeos y fotos. Nico es nuestro orgullo y alegría. El niño de oro, dijo Begoña hojeando el álbum. Si no fuera por su inútil padre, ahora viviríamos sin preocupaciones. Pero no importa. Ahora mi hijo tendrá una buena mujer con casa propia. ¿A que sí, Cata? Catalina sintió un nudo en el estómago. Ahí estaba, el verdadero motivo. No se trataba de que su hijo se casara con la mujer que amaba. Se trataba de que les había tocado la lotería con una esposa propietaria. Mis hijos también vivirán en esa casa, dijo Catalina con voz firme. Y usted y Laura estarán allí temporalmente mientras encuentran su propio piso. ¿Y usted? Begoña se quedó helada, con el álbum de fotos suspendido en las manos. ¿A qué te refieres con temporalmente? A lo que he dicho. Nico les explicó las condiciones. 6 meses como máximo, Laura resopló. Vaya hospitalidad. Se supone que somos familia. Catalina la miró fríamente. Ser familia no te da derecho a secuestrar la vida de otra persona. Mi casa, mis reglas. Si no os gusta, no os mudéis. El ambiente se volvió glacial. Nico intentó suavizar las cosas. Hizo bromas. Cambió de tema. Pero Catalina vio las miradas fulminantes de su futura suegra y cuñada. Sabía que la guerra empezaría el primer día, pero ignoró las señales de alarma, no por ingenuidad, sino porque decidió que podía manejarlo. Siempre lo había manejado todo. La boda se fijó para mayo, sencilla, sin grandes celebraciones. Una ceremonia rápida en la junta municipal, una comida en un buen restaurante para 30 personas, un ramo y un traje chaqueta. A Catalina no le gustaban los espectáculos. 2 semanas antes de la boda, le dijo a Nico que quería firmar las capitulaciones matrimoniales para la separación de bienes. Estaban desayunando en la cocina. Nico dejó su taza sorprendido. ¿Por qué? Ya habíamos acordado todo de palabra. Las palabras se las lleva el viento. Un contrato es una garantía para los dos. Cata, parece que no confías en mí. Confío en los documentos. Las emociones cambian. La gente cambia. El papel permanece. Si no lo firmas, no hay boda. Nico palideció. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Tengo 2 hijos y una casa. No lo voy a entregar en bandeja de plata por buena voluntad. Si quieres ser mi marido, muestra respeto por lo que es mío. Nico se levantó y se puso a pasear por la cocina. Estaba nervioso, pero en silencio. Catalina esperó. Esa noche, Nico llamó a su madre y le contó lo que Catalina exigía. Begoña estalló. Catalina podía oír los gritos a través del auricular. No te quiere. La separación de bienes es humillante. ¿Qué clase de mujer es esa? Cancela la boda ahora mismo. Laura también intervino, gritando de fondo sobre la codicia y la falta de corazón. Nico terminó la llamada y se sentó frente a Catalina, con aspecto exhausto. Está en contra. No me voy a casar con tu madre ni con tu hermana. Me caso contigo. Es tu decisión. Nico se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego asintió. Vale. Lo firmaré. El contrato fue redactado por un abogado y firmado ante notario. La casa y todos los bienes adquiridos por Catalina antes del matrimonio seguían siendo de su exclusiva propiedad. Nico no tenía ningún derecho sobre ellos en caso de divorcio. Cualquier cosa comprada durante el matrimonio se dividiría al 50%. Claro. Directo. Sin lagunas legales. Begoña y Laura aparecieron en la boda con caras largas. Forzaron sonrisas y ofrecieron felicitaciones con los dientes apretados. Catalina no les hizo caso. El día transcurrió pacíficamente sin dramas. Al día siguiente, su suegra y su cuñada se mudaron. Trajeron sus vidas en 2 maletas enormes y 3 bolsas de basura llenas de ropa. Catalina les enseñó la habitación de invitados de la segunda planta. Pequeña,
pero con mucha luz natural. Poneos cómodas. Las sábanas están en el armario. Las toallas en el baño del pasillo. Si necesitáis algo, solo pedidlo. Begoña inspeccionó la habitación y frunció los labios. Es pequeña. Se supone que tanto Laura como yo vamos a vivir aquí, temporalmente. ¿Recuerda? Dijo Catalina. Bueno, aunque sea temporal, podrías haber ofrecido algo mejor. La casa es enorme. Catalina dio media vuelta y salió sin responder. No le interesaban las discusiones inútiles. La primera semana fue tranquila. Begoña preparaba los desayunos, limpiaba la cocina, interpretaba a la suegra perfecta. Laura se pasaba los días mirando las redes sociales, supuestamente buscando trabajo. Nico iba a reuniones con clientes intentando cerrar ventas. Catalina teletrabajaba, procesaba tasaciones, redactaba informes. Martina iba a segundo de primaria, Mateo a infantil, y volvían a casa por la tarde. La vida parecía estable, pero en la segunda semana empezaron las microagresiones. Catalina volvió de una inspección para encontrar los muebles del salón completamente cambiados de sitio. El sofá miraba hacia la ventana. Los sillones empujados a un lado. La mesa de centro contra una pared. Begoña asomó la cabeza por la cocina con aspecto de estar muy satisfecha consigo misma. Cata, mira qué aire más fresco. La habitación tiene mucha más vida. ¿No te parece? Catalina escaneó la habitación. Vuelve a ponerlo todo en su sitio, Begoña. Exactamente como estaba. ¿Qué? Pero si está mucho mejor así. ¿Ha pedido permiso? Esta es mi casa. No le he dado derecho a reorganizar mis muebles. Begoña hizo un puchero. Solo intentaba ayudar a que las cosas estuvieran más bonitas para ti, y ni siquiera me das las gracias. Ayudar significa preguntar primero. Vuelva a ponerlo todo como estaba. Catalina entró en su despacho y cerró la puerta. Podía oír a su suegra quejándose a gritos a Nico por teléfono en la cocina. Pero para esa noche, el salón había vuelto a la normalidad. 3 días después, Laura invitó a sus amigas a una fiesta, sin previo aviso. Simplemente trajo a 5 chicas, puso la música a tope y abrió botellas de vino. Catalina llegó del trabajo a las 9 de la noche. Los niños ya estaban dormidos en sus habitaciones. En el salón, los graves retumbaban y unas desconocidas se reían. Había botellas y platos de comida por toda la mesa de centro. Catalina se acercó a la cadena de música y desenchufó el cable. Todos se quedaron en silencio y se giraron para mirar. Se acabó la fiesta. Gracias por venir. Es hora de irse. Laura saltó del sofá. ¿Cuál es tu problema? Acabamos de empezar. No traes invitados sin preguntar. Yo no he dado permiso. Chicas, lo siento, pero os tenéis que ir. Las amigas intercambiaron miradas incómodas y, a regañadientes, empezaron a coger sus bolsos. Laura se puso roja de ira. Me estás avergonzando. Te avergüenzas tú sola cuando faltas al respeto a las normas de la casa en la que vives. La próxima vez avisa y pide permiso. Las invitadas salieron en fila. Laura se encerró en el dormitorio llorando por teléfono a su hermano. Nico llegó a casa 1 hora más tarde e intentó hablar con Catalina. ¿No estás siendo un poco estricta? Laura es joven. Se aburre. Laura es una mujer adulta que vive gratis en casa ajena. O respeta las reglas o se puede marchar. Nico suspiró y dejó el tema. Al día siguiente, Catalina redactó una lista de normas de la casa y la pegó en la nevera con un imán. Calendario de limpieza, prohibido entrar en su despacho sin llamar, aviso obligatorio con 24 horas de antelación para invitados, presupuestos de la compra separados. Begoña leyó la lista y arrugó la nariz. ¿Qué es esto? ¿Una guardería? Es mi intento de evitar conflictos. Respete las reglas y tendremos paz. Begoña puso los ojos en blanco teatralmente y arrancó el papel de la nevera. Catalina encontró la lista arrugada en la papelera. 1 hora después, comenzó una guerra silenciosa. La suegra y la cuñada empezaron a sabotear las normas en silencio. Invitaban a gente cuando Catalina no estaba. Se colaban en su despacho y dejaban tazas sucias en su escritorio. Ignoraban el cuadro de tareas.
Nico fingía no ver nada. Se iba temprano, llegaba tarde, afirmando que estaba a tope con nuevas captaciones, pero no cerraba ningún trato y no aportaba ni un euro a la casa. Catalina se mordía la lengua. Ella trabajaba, ella ganaba, ella pagaba la hipoteca, la luz, el agua, la compra para 5 adultos y 2 niños, todo con su sueldo. Pero el resentimiento iba creciendo en su interior. En septiembre, Catalina empezó a sentir náuseas por las mañanas. Al principio, pensó que solo estaba agotada, quizá un virus estomacal. Pero cuando tuvo un retraso, compró una prueba. 2 líneas rosas. Catalina se sentó en el suelo del baño mirando el test de plástico, sintiendo cómo el pánico la invadía. No había planeado un tercer hijo. Había tenido cuidado, pero algo falló. Un tercer hijo significaba más gastos. Baja por maternidad. Vulnerabilidad. Nico se llenó de alegría cuando se lo contó. La abrazó, la levantó en vilo, la llenó de besos. Vamos a tener un bebé juntos. Esto es increíble. Begoña y Laura también estaban encantadas. Begoña incluso forzó un par de lágrimas. Por fin, un nuevo miembro de nuestra familia. Cata, ahora sí que eres verdaderamente una de nosotras. Catalina no compartía su entusiasmo. Sentía que una trampa se cerraba a su alrededor, embarazada de 2 hijos. Trabajando hasta la extenuación mientras la familia de su marido se atrincheraba más profundamente en su casa. El embarazo fue brutal. Catalina no podía trabajar a tiempo completo. Perdió clientes. Su ginecólogo le prescribió reposo absoluto. En octubre, fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz para evitar un parto prematuro. 3 semanas postrada en una cama de hospital, conectada a vías e imanes. Mientras Catalina estaba en el hospital, la casa sufrió una toma hostil. Begoña asumió el control total. Cocinaba, limpiaba, controlaba la despensa. Martina y Mateo empezaron a obedecer a la abuela Begoña, porque su madre no estaba allí. Laura trasladó todas sus cosas al despacho de Catalina, montó una cama plegable y lo reclamó como suyo. Se quejó de que compartir habitación con su madre era demasiado agobiante y necesitaba su propio espacio. Nico dejó su trabajo en la inmobiliaria. Afirmó que su jefe le tenía manía y le robaba a los clientes. Dijo que se quedaba en casa para buscar trabajo. Pero la búsqueda se alargaba. Catalina se enteró de todo esto por Martina. Su hija visitaba el hospital y la ponía al día sobre la vida en casa. Mami, la abuela Begoña hace comida asquerosa y nos grita cuando no le hacemos caso. Y la tía Laura se ha apoderado de tu despacho. Está ahí metida todo el día. Catalina apretó los puños bajo las mantas del hospital, sintiéndose totalmente impotente. No podía levantarse. No podía ir a casa. No podía echar a nadie. Era un embarazo de alto riesgo. Los médicos le advirtieron de que el estrés induciría el parto. Cuando Catalina por fin recibió el alta, cruzó la puerta principal y se quedó sin aliento. La casa ya no parecía la suya. Unas feas cortinas nuevas colgaban en el salón. Cuadros baratos y horteras cubrían las paredes. Los armarios de la cocina estaban cambiados de sitio. Su inmaculado despacho se había convertido en el estercolero de un adolescente. Ropa por el suelo, maquillaje en el escritorio, revistas por todas partes. Catalina se quedó en el pasillo, embarazada de 7 meses, y se dio cuenta de que la estaban echando de su propia casa. Nico salió del salón y la abrazó. ¿Cómo estás? Se te ve cansada. Ve a descansar. Mamá está haciendo la cena. ¿Por qué está ocupado mi despacho? Laura no tenía dónde dormir. Es temporal. Además, tienes que estar en reposo, ¿no? El despacho no se estaba usando. Ese es mi espacio de trabajo. Dile que lo vacíe. Nico frunció el ceño. Cata, por favor. No empieces a discutir en el segundo que entras. Aquí todo el mundo se está dejando la piel para ayudarte. Mi madre está cocinando, limpiando, cuidando de los niños. Laura también ayuda. Y tú estás buscando pegas. Catalina quiso gritar. Pero una nueva oleada de náuseas la asaltó y corrió al aseo de la planta baja justo a tiempo. Esa noche, cuando todos estaban sentados a la mesa, Catalina convocó una reunión familiar. Escuchadme muy atentamente.
Estoy de reposo, pero esto es temporal. En 2 meses, tendré a este bebé. Me recuperaré y todo volverá a la normalidad. Begoña, Laura. Sois invitadas temporales aquí. Vuestros 6 meses se cumplen en noviembre. Es hora de que encontréis vuestro propio piso. Nico. Necesitas un trabajo. Tienes 2 semanas. Si no encuentras uno, vamos a tener una conversación muy diferente. Begoña dejó caer el tenedor. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? He estado sacrificando mi tiempo y mi energía para ayudarte. No pedí su ayuda. Usted la impuso. Las condiciones estaban clarísimas desde el primer día. Laura dio un golpe en la mesa con las manos y se levantó. ¿Nos vas a echar a la calle? Una mujer embarazada actuando como si fuéramos extraños. Catalina la miró con hielo en las venas. Estoy actuando como la dueña de esta casa. Si no te gusta, ahí tienes la puerta. Nico intervino. Cata, las familias se apoyan mutuamente. Estás siendo irrazonable. Apoyo no significa hacer de ocupa en casa ajena. Ponte a trabajar, Nico. Lo digo en serio. La conversación degeneró en un concurso de gritos. Begoña fingió llorar. Laura dio portazos. Nico salió furioso de la casa y volvió 3 horas después apestando a alcohol. Catalina se tumbó en la cama sola, sujetándose el estómago. El bebé daba patadas sin descanso. Le frotó la barriga y susurró. Aguanta, pequeñín. La cosa va a mejorar, pero nada mejoró. El parto se adelantó 2 semanas. Catalina se despertó en medio de la noche, con fuertes contracciones, y llamó ella misma a una ambulancia. Nico estaba durmiendo tan profundamente debido a la resaca que ni siquiera oyó a los sanitarios llamar al timbre. Fue un vecino quien por fin la ayudó a salir por la puerta. Fue una cesárea de urgencia. Un niño, 3 kilos y pico. Le llamaron Gabriel. Con la cara roja, gritón y la cabeza llena de pelo oscuro. Catalina estaba tumbada en la sala de reanimación mirando a su hijo a través del plástico de la cuna, sintiendo una extraña mezcla de amor abrumador y absoluta desesperación. Un tercer hijo. Una nueva responsabilidad. Una nueva vulnerabilidad. Nico la visitó 2 días después con un ramo barato y algo de fruta. Se disculpó por haberse quedado dormido cuando llegó la ambulancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el niño? Bien. ¿Has encontrado trabajo, Nico? Él desvió la mirada. Aún no. Pero tengo un par de buenas opciones. Solo han pasado 2 semanas, Cata. El mercado laboral está difícil ahora mismo. Catalina cerró los ojos, demasiado agotada para pelear. Pasó una semana en el hospital. Los médicos vigilaban su incisión y sus constantes vitales. Martina y Mateo la visitaban con Begoña, apretando sus caras contra el cristal para ver a su hermanito. Encantados. Al 5.º día Martina la llamó. Catalina estaba en su habitación dándole el pecho a Gaby. Hola mami, ¿cómo estás? Estoy bien, cariño. Os echo de menos. ¿Cómo van las cosas por casa? Martina se quedó en silencio y luego preguntó con dudas. Mami, ¿quién es el tío Carlos? Catalina se quedó helada. ¿Qué tío Carlos? El chico que se está besando con la tía Laura. Ahora vive con nosotros. Duerme en tu despacho. Catalina sintió que algo se rompía en su interior. Martina, pásale el teléfono a tu padre. Ahora mismo. Nico contestó 1 minuto después. Hola, Cata. ¿Quién diablos es Carlos y por qué está en mi casa? Nico dudó. Es el novio de Laura. Llevan juntos 3 meses. Es un buen tío, nena. Conduce un camión de reparto. Ayuda en la casa. Juega con los niños. Nico, sácale de mi casa este mismo segundo. Cata, cálmate. Acabas de pasar por una cirugía mayor. Tu tensión. Me dan el alta en 2 días. Si ese hombre está dentro de mi casa cuando cruce el umbral, arderá Troya. Cata, ¿a dónde se supone que van a ir? Carlos alquila un estudio enano en un barrio peligroso. No es seguro. No es mi problema. O se va, o saco las maletas de todos a la vez. Nico suspiró profundamente. Vale. Hablaré con ellos. Catalina colgó y apretó a Gabriel contra su pecho. La rabia le quemaba en la garganta. Su casa, sus reglas, sus límites. Y a absolutamente nadie le importaba un carajo. Le dieron el alta el domingo.
Nico la recogió en el coche, subió las maletas y la ayudó a sentarse en el asiento del copiloto. Catalina sostenía a Gabriel y miraba por la ventanilla las grises calles madrileñas de finales de otoño. Aparcaron en la entrada. Nico abrió la puerta principal y la ayudó a subir los escalones. Catalina entró en el recibidor. La casa estaba abarrotada de gente. En el salón estaban sentadas Begoña y sus amigas, 4 mujeres mayores con café y tarta. Se reían, hablaban en voz alta, pasándoselo en grande. «Catalina está aquí», anunció Begoña, poniéndose de pie. «Entra, entra. Estamos celebrándolo un poco. Déjanos ver a nuestro nuevo nieto». Catalina se quedó en la entrada con el recién nacido en brazos, contemplando el circo. En la esquina de la habitación había un desconocido, de unos 32 años, corpulento y con el pelo rapado. Carlos, obviamente. Laura salió de la cocina con una bandeja de pastas. Vio a Catalina y forzó una sonrisa. «Hola, felicidades por el bebé». Catalina paseó lentamente su mirada por la habitación y luego se volvió hacia Nico. Begoña detuvo su taza de café a medio camino de la boca. «¿Qué?» «He dicho que todos los invitados tienen que abandonar esta casa. Inmediatamente. Solo queríamos animarte. Hacer una pequeña fiesta de bienvenida». Catalina no levantó la voz, pero cada palabra cayó como un mazazo. «Begoña, Laura, Carlos, tenéis exactamente 3 días para encontrar otro sitio donde vivir. Nico, tú y yo tenemos que hablar a solas». Un silencio pesado y asfixiante cayó sobre la habitación. Las amigas de Begoña empezaron a coger sus abrigos torpemente, murmurando disculpas. Su suegra palideció, abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Catalina pasó por delante de todos ellos. Fue directamente al dormitorio principal. Cerró la puerta con pestillo. Dejó a Gabriel en su cuna y se sentó en el borde de la cama. Le temblaban las manos. Por dentro, hervía con una furia tan intensa que apenas podía respirar. Su casa, sus hijos, su vida. Se creían que podían secuestrarlo todo mientras a ella la abrían en canal en una cama de hospital. La guerra no había hecho más que empezar. Y Catalina Cortés no tenía ninguna intención de perder. A través de la puerta llegaban voces amortiguadas. Begoña gimoteando, sus amigas consolándola mientras salían arrastrando los pies. Laura susurrándole algo agresivamente a Nico. Carlos se mantenía en silencio. Catalina miró al dormido Gabriel. Tan pequeño, tan frágil. Roncaba suavemente, frunciendo su pequeño ceño. Un tercer hijo. Una tercera razón para mantenerse firme. Luchar y no rendirse jamás. La puerta se abrió. Nico entró y la cerró tras de sí. Parecía culpable, pero a la defensiva. «Cata, hablemos de esto de forma razonable. 3 días. No pueden encontrar un sitio en 3 días. Sé realista». Catalina giró la cabeza y se le quedó mirando. «Estuve en el hospital una semana. Y en esa semana metiste a un hombre extraño en mi casa sin mi permiso. Ni siquiera preguntaste. Simplemente dejaste que pasara. Carlos es un buen tipo. Ayuda. Pensamos que tener otro par de manos te haría la vida más fácil. Mi vida será más fácil cuando las únicas personas que vivan en mi casa sean las que yo elija. Carlos es un ocupa. Se va mañana. Tu madre y tu hermana se van en 3 días. Mi vida será más fácil cuando las únicas personas que vivan en mi casa». Nico apretó los puños. «¿Y si digo que no?» Catalina se levantó, se acercó a él y pronunció cada sílaba con claridad. «Entonces, pido el divorcio y os echo a todos a través de los tribunales. La separación de bienes es inquebrantable. Las escrituras están a mi nombre. Ninguno de vosotros figura en un contrato de alquiler. No tenéis ninguna base legal para estar aquí». Nico palideció. «No te atreverías. Ponme a prueba». Se miraron fijamente sin parpadear. Gabriel empezó a llorar. Catalina se dio la vuelta, cogió al bebé y lo abrazó. Nico salió furioso y dio un portazo. La cena fue un funeral. Begoña estaba sentada en silencio, con los labios apretados. Laura apuñalaba agresivamente sus patatas, negándose a establecer contacto visual.
Carlos estaba sentado en la esquina con aspecto de sentirse profundamente incómodo. Martina y Mateo miraban nerviosamente de un adulto a otro. Catalina daba el pecho a Gaby, ignorando por completo la tensión. Finalmente, Begoña se derrumbó. Catalina, no puedes hacer esto. Somos familia. Nico es mi hijo. Laura es su hermana. Y Carlos va a ser mi yerno. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No hemos encontrado piso. Han tenido 6 meses para buscar. Eligieron no hacerlo. Laura dio un salto. Sí, hemos mirado. Todo es demasiado caro. O está en el Quinto Pino o en un barrio marginal. Catalina la miró con frialdad. Esos son vuestros problemas, no los míos. Carlos se aclaró la garganta y habló por primera vez. Catalina, respeto tu posición. Laura y yo podemos hacer las maletas mañana. Alquilaremos una habitación en un hostal o un piso compartido. Ya nos apañaremos. Laura giró la cabeza de golpe. Carlos, ¿te estás poniendo de su parte? Laura, es su casa. Tiene razón. Begoña se quedó boquiabierta y se llevó las manos a la cabeza. Carlos, ¿cómo puedes decir eso? Traidor. Catalina casi sonrió. Carlos era el único cuerdo del grupo. Perfecto. Carlos y Laura se van mañana. Begoña, tú tienes 3 días. Su suegra rompió a llorar de forma teatral, se alejó de la mesa de un empujón y corrió a su habitación. Nico le lanzó a Catalina una mirada de cordero degollado y siguió a su madre. Martina se bajó de la silla, se acercó y rodeó la cintura de Catalina con sus brazos. Mami, ¿por qué se pelean todos? Catalina acarició el pelo de su hija. No pasa nada, cariño. Los adultos están arreglando unas cosas. Venga, lávate los dientes. Es hora de ir a la cama. A la mañana siguiente, Laura y Carlos hicieron las maletas rápido y en silencio. Carlos pidió un Cabify y cargó el maletero. Al salir, Laura se detuvo frente a Catalina. ¿Sabes qué? Te odio. Has destruido a nuestra familia. Ah, ma. Catalina no respondió. Simplemente los vio irse. Begoña pasó los siguientes 3 días actuando como si estuviera en su lecho de muerte. Se quedaba en su habitación, se quejaba de su tensión arterial y afirmaba que no podía comer. Nico corría a su alrededor en círculos, rogándole a Catalina una prórroga. Catalina no cedió. Al tercer día, Begoña hizo las maletas. Nico le había encontrado una habitación barata en una pensión cutre en el sur de Madrid. Barata, pero limpia. Begoña se fue gritando, maldiciendo a Catalina a los 4 vientos. Te arrepentirás de esto. Mi hijo te va a dejar. Y morirás sola con tus mocosos. Catalina cerró la puerta principal con llave tras ella y sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. La casa estaba en silencio. Solo ella, Nico y los 3 niños. La semana siguiente fue pacífica. Nico estaba retraído y apenas hablaba. Catalina trabajaba desde casa, asumiendo poco a poco pequeñas revisiones de tasaciones mientras se recuperaba de la cesárea. Gabriel consumía la mayor parte de su tiempo. Darle de comer cada 3 horas, cambios de pañales, acunarle para que se durmiera. Martina y Mateo volvieron a sus rutinas del colegio. La vida empezó a encontrar su ritmo de nuevo, pero una semana después, Catalina notó que algo iba mal. Encendió su ordenador de sobremesa para buscar el historial de propiedades de un cliente. La carpeta estaba vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa carpeta contenía todos sus informes de tasación del último año, su base de datos de clientes, sus datos de estudios de mercado. Comprobó la papelera de reciclaje. Vacía. Comprobó su copia de seguridad en la nube. Borrada. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Revisó el registro de actividad del sistema. Último acceso. Hace 3 días a las 2:00 a.m. Mientras ella dormía. Alguien había entrado y borrado sistemáticamente su medio de vida. Catalina salió del despacho y encontró a Nico en la cocina. ¿Has tocado mi ordenador, Nico? Él ni siquiera levantó la vista del móvil. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Alguien ha borrado todos mis archivos de trabajo. Por fin la miró. A lo mejor ha sido un virus. Los virus no atacan selectivamente las bases de datos de clientes y las copias de seguridad en la nube. Esto lo ha hecho una persona.
Nico se encogió de hombros. Ni idea. Igual los niños lo tocaron. Catalina sabía que un niño de 7 años y uno de 4 no sabían cómo vaciar permanentemente una papelera en la nube. No dijo una palabra más. Volvió a su despacho y llamó a un servicio de recuperación de datos de urgencia. Por 500 euros, le dijeron que tal vez podrían salvar algunos de los datos locales. 2 días después, cayó la verdadera bomba. Catalina estaba preparando unos documentos para darles de baja oficialmente del padrón municipal en su dirección. Resultó que mientras ella estaba en el hospital, Nico se las había arreglado para empadronar a su madre, a su hermana y a Carlos. Catalina condujo hasta la junta de distrito y exigió ver la documentación. La funcionaria deslizó una carpeta por el mostrador. Contenía un contrato de arrendamiento ante notario que otorgaba a Begoña, Laura y Carlos plenos derechos de inquilino sobre su propiedad. En la parte inferior de la página estaba la firma de Catalina. La firma se parecía, pero Catalina sabía con absoluta certeza que nunca lo había firmado. «Esto es una falsificación», le dijo a la funcionaria. La mujer levantó las manos. «Trátelo con un juez, señora. Si está notariado, es vinculante hasta que un tribunal diga lo contrario». Catalina salió al viento helado aferrando las copias. Significaba que Nico había falsificado su firma. Había establecido legalmente a su familia como inquilinos. Ahora, si alguna vez intentaban volver, echarlos requeriría un proceso formal y largo de desahucio. Se subió a su coche y llamó inmediatamente a su abogada, una mujer implacable que conocía por sus negocios inmobiliarios llamada Teresa Montoya. «Tere, necesito una consulta hoy. Es una emergencia». Se reunieron en una cafetería bien a Capellanes en el centro de Madrid. Catalina se lo explicó todo. Teresa escuchaba furiosa, tomando notas. «Cata, esto es grave. Falsificar una firma en un contrato legal es fraude. Pero demostrarlo es una pesadilla. Necesitarás un perito caligráfico, que es caro y lleva meses. Además, estás casada con él. Un juez podría ponerse de parte de tu marido y considerar el contrato de arrendamiento una decisión matrimonial, dependiendo de cómo le dé la vuelta. Pero tengo separación de bienes. La casa es mía. La separación de bienes protege el activo en un divorcio. No anula automáticamente un contrato de arrendamiento. La propiedad de la vivienda y los derechos de los inquilinos son dos bestias legales diferentes». Catalina sintió náuseas. ¿Cuánto tardaría un desahucio si intentaran volver a entrar? Meses. Tal vez medio año. Los juzgados de Madrid están colapsados. Tendrías que demostrar que el contrato de alquiler es fraudulento, que la firma es falsa y que nunca consentiste. ¿Y si simplemente cambio la cerradura y los dejo fuera? Desahucio ilegal. Te podrían denunciar, y la policía te obligaría a dejarles entrar de nuevo, porque tienen un contrato de arrendamiento válido. Catalina pagó la provisión de fondos de Teresa y condujo a casa. Se sentó en la cocina sirviéndose una taza de café. Le dolía la cabeza. Nico entró, cogió un vaso de agua y se sentó frente a ella. «¿A dónde fuiste? ¿Te has reunido con una abogada?» «Sí». «¿Para qué?» Catalina le miró a los ojos. «Nico, has falsificado mi firma. Convertiste a tu madre y a tu hermana en inquilinas legales mientras yo estaba abierta en canal en una cama de hospital». Él no lo negó. Simplemente apartó la mirada. «Tuve que hacerlo. No tenían a dónde ir. Es fraude. Es un delito penal. Demuéstralo». Catalina agarró su taza de café con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Entiendes lo que has hecho? Esta es mi casa, mi propiedad. No tenías ningún derecho. Soy tu marido. La separación de bienes dice lo contrario». Nico se levantó de repente y lanzó su vaso contra el fregadero de acero inoxidable. Se hizo añicos violentamente. «Estoy harto de ese maldito contrato. Harto. Me lo restriegas por la cara todos los putos días. Tu casa, tu propiedad, tus reglas. ¿Y qué coño soy yo? ¿Un mueble?» Catalina se levantó despacio, manteniendo las distancias. «Eres mi marido, pero la casa es mía. Ese fue el acuerdo antes de que pasáramos por el altar. Lo aceptaste. No pensé que fueras a actuar así, como una codiciosa sin corazón acaparando tus metros cuadrados». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Nico respiraba con dificultad, con la cara roja de ira. Catalina se quedó completamente quieta, sintiendo que el hielo se extendía por sus venas. «Sal de mi cocina. Ahora mismo». Nico se dio la vuelta y salió furioso. La puerta del dormitorio principal dio un portazo lo bastante fuerte como para hacer temblar las paredes. Catalina se quedó sola. Se volvió a sentar y terminó su café. No le temblaban las manos, solo sentía una profunda y helada claridad. Este matrimonio había sido un error catastrófico. Pero divorciarse de él en este momento significaba entrar en una picadora de carne legal. Demandas, estrés para los niños, meses desangrándose económicamente. Catalina decidió esperar, reunir pruebas, prepararse. Las siguientes semanas pasaron en un tenso y tóxico silencio. Nico buscaba trabajo, pero cada entrevista terminaba en rechazo. Catalina trabajaba desde casa, reconstruyendo minuciosamente sus bases de datos perdidas, aceptando nuevos clientes para recuperar sus ingresos. Gabriel cumplió 2 meses. Crecía. Sonreía más. Martina y Mateo sentían la tensión. Se volvieron más silenciosos, andando de puntillas por la casa. Catalina notó cómo su hija se encogía cada vez que Nico levantaba la voz al teléfono. Su hijo intentaba hacerse invisible. Eso la preocupaba más que cualquier otra cosa. En diciembre, Begoña empezó a llamar a Nico constantemente quejándose de la pensión. Había corrientes de aire. Los vecinos eran ruidosos. La comida era basura. Nico escuchaba. Ponía cara de amargado y dejaba caer indirectas de que su madre podía venir a quedarse para las fiestas. Catalina lo cortaba de raíz. No, la respuesta es absolutamente no. Laura también llamó. Llorando. Dijo que Carlos la había dejado. No podía soportar sus constantes cambios de humor y se largó. Ahora. Ella vivía sola en una habitación alquilada en Ana, embarazada, sin trabajo y sin dinero. Catalina no sintió ninguna lástima. Los problemas de adultos requieren soluciones de adultos. Para Navidad, Nico le pidió dinero para comprarles regalos a los niños. Catalina le dio 200 euros. Él lo cogió sin dar las gracias. Compró una muñeca para Martina, un camión de juguete para Mateo y un oso de peluche para Gabriel. Pasaron el día de Navidad como una familia de 4. Catalina cocinó cordero asado, patatas panadera y puso una mesa preciosa. Los niños reían y parecían felices. Nico, en cambio, se sentó de mal humor, bebiendo cerveza y viendo el fútbol. En la cena, Catalina levantó su copa. Por los niños. Por nuestra salud. Por la Navidad. Nico chocó su copa, pero no dijo nada. Martina, con su aguda intuición de 7 años, los miró y preguntó en voz baja: «Mami, papi, ¿ya no os queréis?» Catalina se quedó helada. Nico también. «¿Por qué dices eso, cariño?», preguntó Catalina. «Ya no os abrazáis. No os dais besos. No os reís». Catalina se arrodilló junto a la silla de su hija y la abrazó. «A veces los mayores simplemente se cansan. Cielo. Pero papá y yo somos un equipo, ¿verdad, Nico?» Nico asintió sin mirarla. Martina no parecía convencida, pero volvió a comer. Después de las fiestas, Catalina consiguió un enorme contrato de tasación comercial. Una cadena nacional de tiendas. Necesitaba evaluar todo un parque comercial en las afueras. Los honorarios eran de 15.000 euros. Catalina estaba encantada. Por fin podría reconstruir sus ahorros. Empezar fondos para la universidad. Tal vez arreglar el tejado que ya estaba viejo. Llegó a casa y compartió las buenas noticias. Nico se animó por primera vez en meses. «Eso es genial. Increíble. Por fin podemos cambiar los electrodomésticos. La tele es prehistórica. Y la nevera suena como un avión despegando. Podemos comprar el pack de acero inoxidable». Catalina dejó su bolso. «Voy a meter ese dinero en ahorros para los niños». Nico frunció el ceño. «Cata, todos usamos la tele. Todos usamos la nevera. Son cosas esenciales para la casa. Pueden esperar. El futuro de los niños es más importante». «¿Qué futuro?» Martina tiene 7 años. Mateo 4. No necesitan fondos de emergencia para la universidad mañana.
Necesitan vivir en una casa decente hoy. Catalina sintió que la ira aumentaba. Nico, es mi dinero. Yo lo he ganado. Yo decido en qué se gasta. Somos una familia. En una familia, el dinero se comparte. La separación de bienes dice lo contrario. Nico estalló. Dio una patada a la silla hacia atrás, enviándola al suelo con estrépito. Ya estamos otra vez. Ese puto contrato. Lo usas como un arma para castrarme. Catalina se levantó, agarrando su bolso. Eres un hombre adulto que no ha trabajado en 3 meses, que no ha aportado un solo euro a esta casa, que vive enteramente a mi costa. Eso es lo que eres. La cara de Nico se retorció en una mueca horrible. Se abalanzó hacia adelante y la agarró por la muñeca. Apretó fuerte. Brutalmente fuerte. Vuelve a decir eso. Catalina intentó soltarse. Suéltame. Di lo que acabas de decir. Estirada de mier. Déjame ir. Nico la empujó. Con fuerza. Catalina tropezó hacia atrás, y su columna vertebral se estrelló directamente contra el marco de la puerta. El dolor le atravesó la espalda como un relámpago y vio puntos negros bailando en su visión. Martina salió corriendo de su habitación sollozando. Mateo se asomó por la esquina del pasillo. Aterrorizado, Nico se quedó paralizado, mirándose las manos. Todo el color desapareció de su cara. Catalina recuperó el aliento, apoyada contra la pared. Le miró con una concentración letal, sin pestañear. Acabas de cruzar una línea. Esta es la primera y la ultimísima vez. Si vuelves a ponerme la mano encima, no solo me divorciaré de ti, me aseguraré de que te pudras en el calabozo. ¿Me has entendido? Nico no dijo nada. Catalina cogió a los niños de la mano, marchó al dormitorio principal, echó la llave y se metió en la cama con ellos, abrazándolos con fuerza. Mami, ¿te duele?, susurró Martina, llorando en su hombro. No, bebé. Estoy bien. Mateo se acurrucó contra sus piernas, temblando. Catalina se quedó despierta en la oscuridad. Necesitaba un rastro de papel. Necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, condujo directamente al centro de salud. El médico de urgencias le examinó la espalda y documentó una enorme contusión de color morado oscuro a lo largo de su columna vertebral. ¿Cómo ha ocurrido esto?, preguntó la doctora. Una mujer de unos 40 años que miró a Catalina con compasión y sabiéndoselo todo. Me empujaron contra el marco de una puerta. ¿Quiere que documente esto oficialmente como un parte de lesiones por violencia de género? Sí. Consiguió una copia del informe médico y lo escondió en una caja fuerte en su oficina. Prueba número 1. Nico pasó los siguientes días actuando como un perro apaleado. Le llevaba flores, hacía el desayuno, se ofrecía a hacer la colada. Catalina lo aceptaba en un silencio glacial. No tenía ninguna intención de perdonarle, pero aún no podía irse. Necesitaba armar su caso. Pasaron 2 meses. Nico por fin encontró trabajo. Le contrataron como jefe de obra para una pequeña empresa de reformas. Salario: 2.000 euros al mes. No era mucho, pero era algo. Catalina esperaba que eso aliviara la tensión, pero no fue así. Nico cogió su primera nómina y le exigió a Catalina que cogiera 1.000 euros de su propio dinero y se los enviara a su madre. Begoña le llamaba todos los días llorando porque estaba arruinada. Catalina se negó. Es tu madre. Es tu responsabilidad. Si quieres ayudarla, usa tu propia nómina, pero 2.000 euros no es suficiente. Necesito gasolina, comida, la factura del móvil. Entonces aprende a administrarte. Nico empezó a volver a casa furioso e irritable. Les ladraba a los niños y le hablaba a Catalina como si fuera basura. La casa se convirtió en una olla a presión. En marzo, Laura llamó. Estaba muy embarazada de Carlos, quien había desaparecido por completo. Estaba aterrorizada, sin Blanca y sola. Begoña entró en pánico total. Llamó a Nico histérica, rogándole que dejara a Laura volver a vivir en la casa para que no se quedara en la calle con un recién nacido. Nico le llevó la exigencia a Catalina. Estaba tecleando un informe de tasación en su despacho. No, Nico. Absolutamente no. Cata está embarazada. No tiene a dónde ir. Puede ir a los servicios sociales o apañárselas para firmar un alquiler. Tiene 0 euros en la cuenta del banco. No es mi problema.
Nico dio un puñetazo en el escritorio. No tienes corazón. Catalina dejó de teclear. Le miró con los ojos absolutamente vacíos. Tengo 3 hijos a los que alimentar, vestir y educar. Tengo una hipoteca que pagar. Tengo un negocio que dirigir. Y tengo un marido que no aporta casi nada. Y encima de eso, exiges que mantenga económicamente a tu hermana adulta y a tu madre. ¿De dónde coño esperas que saque el corazón para ellas? A Nico se le tensó la mandíbula. Se quedó sin palabras. La respuesta es no. Fin. Salió dando un portazo. Esa noche, Begoña llamó a Catalina directamente. Su voz temblaba de veneno. Catalina, te lo ruego. Laura va a tener un bebé. Está enferma. Déjala quedarse un mes, solo hasta que se recupere. Begoña. Su hija es una mujer adulta. Tiene que resolver sus propios problemas. Pero es mi hija. Nico es su hermano. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia sangre? No estoy abandonando a nadie. Simplemente no la voy a dejar entrar en mi casa. Eres una perra fría y cruel. Nico es un desgraciado contigo. Catalina colgó y bloqueó su número. Nico llegó tarde a casa esa noche borracho perdido. Catalina se despertó por un estruendo en la cocina. Salió y encontró a Nico esparcido por el suelo de baldosas, intentando levantarse agarrándose del tirador del horno. Le ayudó a llegar al sofá y le echó una manta por encima. Murmuró insultos ininteligibles sobre ella, sobre su madre, sobre lo injusta que era la vida. Catalina volvió a la cama mirando al techo. ¿Cuánto tiempo más? En abril, ocurrió el segundo incidente. Catalina estaba preparando la cena. Filetes de ternera a la plancha, patatas y judías verdes. Nico llegó de la obra con cara de asesino, tiró las botas de seguridad en un rincón y se desplomó en una silla del comedor. «Me han bajado el sueldo», murmuró. «A 1.500 euros». Catalina removió las patatas. «¿Por qué?» Dicen que no cumplía los plazos del proyecto. Es un sistema amañado. Nadie puede cumplir esos plazos. Pues busca un trabajo mejor. Nico giró la cabeza bruscamente. «Ah, claro. Muy fácil decirlo para ti. Sentadita en tu cómodo despacho. Ganas 5 veces lo que gano yo. Y la señorita perfecta. La señorita éxito. ¿Y yo qué soy? Solo un perdedor, ¿no?» Catalina sirvió la comida en los platos. «Yo nunca he dicho eso. Pero si te sientes así, haz algo al respecto». Llamó a los niños a la mesa. Martina y Mateo se sentaron. Gabriel estaba en su trona golpeando una cuchara de plástico. Nico dio un bocado al filete y lo escupió en la servilleta. «Es pura sal». «Está bien, Nico. He dicho que está demasiado salado. Es basura incomestible». Catalina dejó el tenedor. «Entonces no te lo comas. Hazte un sándwich». Nico levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se oscurecieron. «¿Qué me acabas de decir?» Martina empezó a llorar. Mateo se encogió en su silla. «¡Has perdido la puta cabeza!», gritó Nico. Catalina se levantó rápidamente. Desabrochó a Gabriel de la trona y se lo puso en brazos. «Niños, id a vuestras habitaciones». Nico empujó su silla hacia atrás con una patada y le cortó el paso. «Quieta ahí. No hemos terminado de hablar. Hemos terminado. Aparta. He dicho que quieta». Catalina intentó esquivarle. Nico la agarró por el hombro y tiró violentamente de ella hacia atrás. Gabriel gritó. «¡Suéltame ahora mismo!», gritó Catalina. «¿Te crees que porque ganas tú la pasta me puedes hablar como a un perro? Yo soy el hombre de esta casa. Tú eres una chupóptera. Eso es lo que eres». El puñetazo le dio de lleno en el pómulo. No fue una bofetada. Fue un puñetazo a puño cerrado en toda la cara. Pesado, violento, de los que rompen huesos. La cabeza de Catalina se giró hacia un lado. Su visión se volvió blanca. Un pitido agudo le llenó los oídos. Se mordió el interior de la mejilla y el sabor metálico y caliente de la sangre le inundó la boca. Gabriel chilló de terror. Martina gritó. Mateo salió disparado de su silla y se metió debajo de la mesa del comedor. Catalina se agarró la cara tambaleándose hacia atrás. Saboreó la sangre, pero no se cayó. Levantó la vista. Nico estaba allí parado, con el pecho agitado,
los puños aún apretados, la cara convertida en una máscara de rabia ciega. Catalina no dijo una palabra. Abrazó a su bebé con fuerza. Agarró a Martina por el cuello de la camiseta. Le hizo un gesto a Mateo para que saliera gateando. Y los arrastró a todos por el pasillo. Corrieron al dormitorio principal. Catalina dio un portazo, echó la llave y empujó la pesada cómoda de roble contra la puerta. Se derrumbó en la cama, meciendo al bebé que no paraba de gritar, tirando de Martina y Mateo hacia su pecho. «Mami, estás sangrando», sollozó Martina, horrorizada. «Estoy bien. Estoy bien», se atragantó Catalina, limpiándose la sangre de la barbilla. Mateo hiperventilaba contra sus costillas. Catalina se quedó sentada en la oscuridad, con la mejilla palpitando, y sus hijos temblando contra ella. Nico la había vuelto a pegar, a puño cerrado. Y esta vez, ni siquiera se disculpó a través de la puerta. Supo en ese mismo instante que tenía que irse esa misma noche. Inmediatamente. ¿Pero a dónde? Su madre había fallecido hacía 2 años. ¿Amigas? Quizá para una noche. Pero no con 3 niños llorando. Su padre, Benjamín Cortés. Catalina no había hablado con su padre desde hacía más de 1 año. Tuvieron una bronca tremenda cuando se divorció de su primer marido, Paco Benjamín, un encargado de obra jubilado de la vieja escuela. Le dijo que era impulsiva, que estaba rompiendo una familia, que tenía que ceder. Cuando conoció a Nico, Benjamín le advirtió de que no se precipitara. Caló a Nico enseguida. Catalina no le hizo caso. Ahora se arrepentía por completo. Sacó el móvil del bolsillo, buscó su contacto, lo miró fijamente y le dio a llamar. Sonó una eternidad. Por fin contestó una voz ronca. «Diga, papá. Soy yo». Una larga pausa. «¿Cata?» «Sí». Silencio. «¿Qué ha pasado?» Catalina apretó el teléfono con fuerza contra su oreja, sintiendo un nudo en la garganta. «Papá, ¿podemos ir los niños y yo a quedarnos contigo? Solo por un tiempo. Por favor». Benjamín no hizo preguntas. «Venid. Dejaré la luz del porche encendida». Catalina hizo las maletas en un silencio sepulcral. Metió ropa de los niños, pañales, documentos y su portátil en una bolsa de deporte enorme. Los niños la observaban desde la cama, aterrorizados pero en absoluto silencio. Sabían que era a vida o muerte. Pegó la oreja a la puerta. Nada. Seguramente Nico se había desmayado de la borrachera o estaba escondido en la habitación de invitados. Deslizó lentamente la cómoda hacia atrás, quitó el pestillo. Silencio. «Seguidme», articuló sin sonido. Caminaron de puntillas por el pasillo. Catalina abrió la puerta de entrada, sacó a los niños a la helada noche de abril y los abrochó en el coche. No fue hasta que giró la llave, metió la primera y salió quemando rueda de la urbanización cuando por fin exhaló. Desde el asiento trasero, Martina preguntó: «Mami, ¿vamos a volver alguna vez con papá?» Catalina miró a su hija por el espejo retrovisor. «No lo sé, bebé. Ya veremos». Pero por dentro, sabía la verdad. Nunca más. Su padre vivía en el otro extremo de Madrid, en una casa baja y estrecha, de 3 habitaciones en un barrio obrero. Catalina no había estado allí en años. Benjamín abrió la puerta. Echó un vistazo a la cara magullada e hinchada de su hija, y a los 3 niños traumatizados acurrucados detrás de ella, y no dijo una sola palabra. Simplemente se hizo a un lado. «Entrad. Quitaos los abrigos». Ayudó a los niños con las chaquetas. Agarró la pesada bolsa y la llevó a la habitación de invitados. «Instalaos. Voy a coger unas mantas». Catalina se sentó en el sofá desgastado, agarrando a Gabriel. Martina y Mateo se acurrucaron junto a ella. Benjamín volvió. Tiró las mantas en el sofá. Acercó una silla y la miró. «Cuéntame». Catalina se lo contó todo. Cómo conoció a Nico, la boda precipitada, la familia política instalándose, el contrato de alquiler falsificado, los gritos, la primera vez que la empujó. Y esa noche, el puñetazo. Benjamín escuchó sin interrumpir. Su cara parecía tallada en piedra, la mandíbula apretada. Cuando ella terminó, se levantó y paseó por el pequeño salón.
O sea que falsificaron papeles para meterse en tus escrituras. Te han secuestrado la casa. Y él te ha puesto las manos encima. Sí. Benjamín se detuvo y la miró. Operamos desde aquí ahora. Tú estás a salvo. Los niños están a salvo. Mañana por la mañana pasamos al ataque. Catalina sintió que el nudo en su pecho por fin se deshacía. Las lágrimas se derramaron sobre su mejilla magullada. Gracias, papá. Benjamín se acercó y le dio unas palmaditas torpes en el hombro. Te dije que investigaras mejor a estos tíos. No me hiciste caso. Pero eso es agua pasada. Ahora lo arreglamos. Catalina no durmió esa noche. Se tumbó en el sofá escuchando respirar a sus hijos, planeando su próximo movimiento. Divorcio, desahucio, juzgados. Pero, primero, las pruebas. A primera hora de la mañana siguiente, su padre la llevó a Urgencias de La Paz. El médico documentó la grave contusión facial y una sospecha de conmoción cerebral leve. Catalina consiguió el parte de lesiones. Prueba número 2. Del hospital condujeron directamente a la comisaría de la Policía Nacional. Catalina presentó una denuncia formal por violencia de género contra Nicolás Fernández. El agente de servicio le tomó declaración, le hizo fotos de la cara y prometió pasárselo a un inspector de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y Mujer. Siguiente parada, el despacho de la abogada Teresa Montoya. Teresa echó un vistazo a la cara de Catalina y negó con la cabeza. Cata, esto es un desastre, pero podemos ganarlo. Presentamos la demanda de divorcio inmediatamente. Pedimos una orden de alejamiento de urgencia. Adjuntamos el parte médico y el atestado policial. Luego presentamos una demanda de desahucio por precario para echar a todos los empadronados en esa dirección. La separación de bienes es inquebrantable. La casa es tuya. No tienen ningún derecho económico. ¿Cuánto tardará el desahucio? Por los juzgados. Meses. Los tribunales de Madrid están atascados. Tienes que demostrar que el contrato es una falsificación. Y si simplemente les pido que se vayan, tienes derecho a exigirlo. Pero, si se niegan, no puedes echarlos físicamente sin la policía y una orden judicial. Catalina pagó la provisión. Hazlo. Empieza con el papeleo. Al día siguiente, Teresa lanzó la bomba nuclear. Demanda de divorcio, petición de orden de alejamiento y solicitud de pensión de alimentos para Gabriel. Nico recibió la notificación oficial una semana después. La llamó frenético y furioso. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Un divorcio? ¿Una orden de alejamiento? Sí, porque me pegaste 2 veces. Cata, por favor. Lo siento. Perdí los nervios. Fue un error. No volverá a pasar nunca. Cata, demasiado tarde. Vuelve a casa. Hablemos de esto como adultos. No voy a volver jamás. La casa es mía. Y quiero que tu familia y tú salgáis de ella. Nico se quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era puro hielo. Perfecto. Entonces es la guerra. Es la guerra. Catalina asintió y colgó. Las siguientes semanas fueron infernales. Nico contrató a un abogado rastrero y presentó una contrademanda. Intentó invalidar la separación de bienes. Exigió la mitad del valor de la casa y argumentó que el contrato de alquiler de su familia era legalmente vinculante. Teresa desmontó sus argumentos uno por uno. El régimen de bienes estaba firmado ante notario y era una roca. La casa era un bien privativo. La firma en el contrato de alquiler fue calificada de altamente sospechosa por un perito, pero la maquinaria legal se movía a un ritmo glacial. Vistas. Declaraciones. Aportación de pruebas. Catalina vivía en la pequeña casa de su padre, haciendo sus tasaciones desde un portátil en la mesa de la cocina, mientras Benjamín cuidaba de los niños. Sorprendentemente, era un abuelo tierno. Les preparaba macarrones con tomate. Los llevaba al parque. Martina y Mateo fueron saliendo de su caparazón poco a poco. Gabriel aprendió a gatear. Catalina por fin podía respirar. Nadie le gritaba. Nadie la amenazaba. Pero su casa seguía ocupada por parásitos. Benjamín tuvo una idea. Tenemos que contratar a un detective privado.
Necesitamos saber exactamente quién está en esa casa y qué están haciendo. Si están consumiendo drogas, destruyendo la propiedad o saltándose la ley, podemos acelerar el desahucio. Catalina accedió. Contrataron a un ex inspector de la Policía Nacional cincuentón jubilado. Una semana después, entregó un pendrive. «Es un piso de estudiantes, señora», dijo el detective. «Begoña ha vuelto. Laura ha vuelto. A punto de parir. Nico no trabaja nada. Montan fiestas todos los fines de semana». Conseguí apuntar un micrófono parabólico al patio trasero durante una de sus barbacoas. «Debería escuchar esto». Catalina enchufó el USB a su portátil. Escuchó el tintineo de los botellines de cerveza. Y luego, la voz triunfante y chillona de Begoña. «¿Te lo puedes creer?». Cogió a los mocosos y salió pitando. «Se cree que nos va a asustar con abogados. Pero esta casa es prácticamente nuestra. El abogado de Nico dijo que de todas formas le va a sacar la mitad del valor. Es el marido. Tiene derechos». Luego la voz de Laura. «Siempre te dije que era una arrogante hija de P. Mira dónde ha acabado. Durmiendo en el sofá de su papito, mientras nosotros vivimos en un chalet de 200 metros cuadrados gratis». Begoña se rió a carcajadas. «No va a volver nunca. Está aterrorizada. Nico le enseñó quién manda. Que se alquile un piso con su sueldito. Nosotros nos quedamos aquí». Catalina pausó el audio. Miró a su padre. «¿Has oído eso?». La cara de Benjamín se ensombreció. «Garrapatas sinvergüenzas. Cata. Tenemos que jugar duro». «Teresa». La abogada propuso un ataque táctico. «Cata. Eres la propietaria legal. La separación de bienes te protege. La firma en el contrato está bajo investigación criminal. Los tribunales de desahucios son lentos. La alternativa. Entras por la puerta de tu propia casa acompañada de la policía. ¿Puedo hacer eso? ¿Estás en las escrituras?». La orden de alejamiento prohíbe explícitamente a Nico estar en la vivienda. Si su familia se niega a irse, la policía levantará atestado por allanamiento de morada. Eso acelera drásticamente la vista de desalojo. Catalina se lo pensó. «Cuando estés lista», dijo Teresa. Catalina miró a su padre. Él asintió. «Nos preparamos. Lo planeamos. Lo ejecutamos». Prepararon el terreno. Se coordinaron con la comisaría local, aportando las escrituras, la orden de alejamiento contra Nico, las denuncias por violencia de género y las grabaciones de audio del detective. La comisaría acordó enviar agentes para un acompañamiento civil. Benjamín cobró un par de favores a Hugo y Fran, dos enormes ex-legionarios amigos suyos que trabajaban en seguridad privada. El comodín fue Sergio, el primer marido de Catalina. Martina había llamado en secreto a su padre y le había contado que Nico había pegado a su madre. Sergio condujo directamente a casa de Benjamín, casi echando la puerta abajo a patadas. Vio el moretón amarillo y descolorido en la mejilla de Catalina y se quedó blanco. «Cata, ¿qué coño ha pasado? Martina me ha dicho que ese pedazo de mier te pegó». Catalina, exhausta, asintió. «Sí, 2 veces». Sergio apretó los puños. «Hijo de... ¿Por qué no me llamaste?». «Lo estoy solucionando, Sergio». «Y una mierda, Cata. Sé que estamos divorciados. Pero Martina y Mateo son mis hijos. Si estaban en una casa con un borracho maltratador, tenía derecho a saberlo. Te voy a ayudar. Dime qué necesitas». Catalina le miró. Sergio siempre había sido un buen tío. Fracasaron como matrimonio, pero compartían la crianza pacíficamente. Pasaba la pensión a tiempo, y nunca se perdía un fin de semana. «Gracias, Sergio», le explicó el plan para recuperar la casa. Sergio insistió en ir. «Voy con vosotros. Por si acaso las cosas se tuercen». El equipo de asalto estaba listo. Catalina, su padre Benjamín, su exmarido Sergio, los 2 gigantes de seguridad Hugo y Fran, el agente Morales con su compañero de la Policía Nacional, y Teresa, la abogada. Llegó el día. Viernes por la noche. El detective confirmó que estaban montando otra fiesta. Coches aparcados en la acera, música a tope.
Al menos 10 personas dentro. Catalina dejó a los niños con una vecina de confianza. Martina la abrazó muy fuerte antes de salir. «Mami, ¿vas a volver?» «Sí, cariño. Te lo prometo». Llegaron a la casa en un convoy de 3 coches a las 20. La casa estaba iluminada como una feria. Los graves retumbaban contra las ventanas. El detective estaba aparcado al final de la calle. Le entregó un auricular a Catalina. «El micro está abierto. Escucha». Catalina se puso el auricular. Oyó música, risas, y luego la voz de Begoña fuerte y clara, presumiendo ante una mujer cualquiera. «Soy dueña y señora. Lleva 2 meses sin asomar el hocico. Es una cobarde». Nico la puso en su sitio. Se creía la reina del castillo, pero solo es una niñita débil. La otra mujer se rió. «¿Y qué pasa con la casa?» «El abogado de Nico dice que es mitad y mitad. Vamos a obligarla a venderla. Y nos quedamos con la pasta». Se creía que su estúpido contrato la salvaría. «Ya te digo yo que no». Catalina se quitó el auricular y se lo dio a Teresa. «¿Lo oyes?» Teresa sonrió como un tiburón. «Preciosa prueba de mala fe. Se la pondremos al juez». Benjamín puso una mano en el hombro de su hija. «¿Lista? ¿Pequeña?» Catalina asintió. Ya no quedaba miedo. Solo una determinación fría y calculadora. «Vamos». El agente Morales salió de su coche patrulla de uniforme. ¿Todos listos? Déjeme ver los papeles por última vez. Catalina le entregó la carpeta. Escrituras notariales, DNI, capitulaciones matrimoniales y la orden de alejamiento en vigor contra Nicolás Fernández. Morales los revisó y asintió. Parece todo en orden. Tiene usted derecho legal a ocupar este domicilio. Vamos a llamar. Hugo y Fran caminaban 2 pasos por detrás de Catalina. Sergio caminaba a su lado, con la mandíbula apretada, silencioso y preparado. Catalina no llamó. Sacó su juego de llaves de repuesto, abrió la cerradura de seguridad y empujó la puerta. Entraron en el recibidor. La casa olía a cerveza rancia, porros y colonia barata. La música era ensordecedora. Catalina caminó directa al salón. Había una docena de personas. Begoña presidía la mesa del comedor con un vaso de vino de cartón. Laura, embarazadísima, se reía en el sofá. Nico estaba tirado en un sillón. Con la mirada perdida y borracho, había desconocidos mezclándose en la cocina. Catalina se detuvo en el umbral del salón. Detrás de ella se formó un muro. Su padre, su exmarido, 2 enormes guardias de seguridad, 2 policías nacionales armados y una abogada. Alguien se fijó en los policías y corrió a apagar el equipo de música. La música murió de golpe. Begoña giró la cabeza. Vio a Catalina. El vaso de vino se congeló a medio camino de su boca. El color desapareció de su cara. Dejó caer el vaso. Se hizo añicos, salpicando vino tinto por el suelo de tarima. «Dios mío», chilló Begoña, llevándose la mano al pecho. «Es ella. ¿Cómo te atreves?» Nico se enderezó de un salto en el sillón, tambaleándose para ponerse en pie. Vio a Catalina, vio a los policías, y se le pasó la borrachera en una fracción de segundo. «Cata, ¿qué coño haces tú aquí?» Catalina dio un paso dentro de la habitación. Su voz era de hielo. «Vuelvo a mudarme a mi casa». Laura se esforzó por levantarse, sujetándose la enorme barriga. «No puedes hacer eso. Vivimos aquí. Abandonaste la propiedad». El agente Morales dio un paso al frente, con la mano descansando cerca de su cinturón. «Policía Nacional. Escuchen atentamente. La señora Cortés es la única propietaria legal de este inmueble. Tiene derecho legal a estar aquí. Y solicita formalmente que todas las personas no autorizadas desalojen el domicilio inmediatamente». Begoña chilló. «Ella no es la única dueña. Nico es su marido. Son bienes gananciales». Teresa esquivó a los policías y abrió su maletín. «Soy la abogada de la señora Cortés. Las capitulaciones matrimoniales de separación de bienes notariadas en el registro establecen que esta propiedad es un bien privativo de Catalina. Su cónyuge tiene 0 derechos económicos sobre la misma. Además, existe una orden de alejamiento de urgencia en vigor que prohíbe al señor Fernández acercarse a menos de 500 metros de mi clienta.
En este momento está quebrantando una orden judicial. Le entregó las copias a los agentes. Nico se abalanzó hacia adelante, con la cara contorsionada de rabia. Cata. Maldita perra. ¿Qué estás haciendo? Somos una familia. Fran, el guardia de seguridad de 115 kilos, se interpuso suavemente frente a Catalina y le empujó la palma de la mano en el pecho a Nico, frenándole en seco. Da un paso más, chaval. A ver qué pasa. Sergio se colocó justo al lado de Fran, fulminando a Nico con la mirada. Catalina miró alrededor de la habitación, a los aterrorizados invitados de la fiesta. Todos los invitados fuera de mi casa. Ahora mismo, si no estáis fuera por esa puerta en 30 segundos, os van a detener por allanamiento. No hizo falta decírselo 2 veces a los desconocidos. Agarraron sus abrigos y casi salieron al sprint por la puerta principal, murmurando disculpas a la policía. En un minuto, el salón estaba vacío salvo por Nico, Begoña y Laura. El agente Morales sacó su bloc de notas. Señor Fernández, en este momento está quebrantando una orden de alejamiento en vigor. Tiene 5 minutos para coger una bolsa con lo esencial, o le pongo las esposas. Nico miró a los policías. Miró a los guardias de seguridad gigantes. Y se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. Se volvió hacia Catalina, con voz temblorosa. Cata, por favor, piensa en Gabriel. Es mi hijo. Le estás separando de su padre. Gabriel vive conmigo. Pagarás la pensión alimenticia y le verás en el régimen de visitas que el juez de familia decida. Pero ya no vives aquí. Coge tus cosas y lárgate. Me voy a llevar la mitad. Mi abogado te va a desangrar. Teresa sonrió con suficiencia. Buena suerte con eso. La separación de bienes excluye el patrimonio previo al matrimonio. No te llevas nada. Nico se quedó paralizado, con los puños apretados, totalmente impotente. El agente Morales se dirigió a Begoña y Laura. Señora, usted y su hija no figuran en las escrituras. La señora Cortés les solicita formalmente que se vayan. Si se niegan, levantaré un atestado por usurpación y precario. Y serán desalojadas a la fuerza por orden judicial. Begoña se desplomó en una silla, llorando histéricamente. Me va a dar un ataque al corazón. Mi tensión. Me estáis matando. Benjamín dio un paso al frente, mirándola desde arriba con absoluto asco. Ahórrese el teatrito barato para las telenovelas, señora. Está usted perfectamente. Vaya a hacer las maletas. Laura sollozaba en voz alta. Estoy embarazada. Salgo de cuentas en un mes. Me estáis echando a la calle. Catalina la miró. Eres adulta. Alquila una habitación o vuelve al agujero de donde haya salido Carlos. Pero esta noche te vas de mi casa. Tienes 1 hora para empaquetar lo que puedas llevarte, Benjamín añadió, mirando su reloj. A los 60 minutos, Hugo y Fran empiezan a tirar bolsas de basura al jardín. Begoña miró a los 2 enormes guardias de seguridad. Se dio cuenta de que el juego había terminado. Laura, vamos. Hagamos las maletas. Se arrastraron escaleras arriba. El sonido de hacer maletas frenéticamente, dar portazos a los cajones y cremalleras, resonó por la casa. Catalina se sentó en su sofá. Su sofá en su casa. Pasó una mano por la tela. Sergio se sentó a su lado. ¿Cómo lo llevas? Catalina soltó un largo y tembloroso suspiro. Cansada. Pero haciendo lo que hay que hacer. Lo estás haciendo genial, dijo Sergio con suavidad. Benjamín inspeccionó el salón. Han dejado el sitio hecho una pocilga. Vendré mañana y te ayudaré a limpiarlo de arriba a abajo. Puedo hacerlo yo, papá. Ya sé que puedes. Te ayudo igual. 1 hora más tarde, Nico, Begoña y Laura arrastraron 4 maletas y varias bolsas de basura por las escaleras. Tenían las caras rojas, manchadas de lágrimas y llenas de odio. El agente Morales los escoltó hasta la puerta. Nico tiró las llaves de casa en la mesa de la entrada. Begoña se detuvo en la puerta y fulminó a Catalina con la mirada. Pagarás por esto. El karma te va a destruir. Nico no lo dejará pasar. Catalina se levantó y se puso cara a cara con ella. Intente volver y haré que la detengan por allanamiento. Intente amenazarme y le pondré una denuncia por acoso. Mañana mismo instalo cámaras de seguridad.
Cada movimiento que haga será grabado. Si quiere problemas, siga hablando. Begoña cerró la boca de golpe, se dio la vuelta y salió a la noche. Nico no dijo una palabra. Se limitó a lanzar una mirada a Catalina, que era una mezcla de puro odio y derrota total. Y luego se fue. Laura salió caminando torpemente tras ellos. La puerta hizo clic al cerrarse. Silencio. Catalina se quedó en el medio del recibidor sintiendo cómo la tensión por fin se rompía. El miedo, la ira, la adrenalina. Todo salió de golpe dejando atrás un extraño y hueco vacío. Benjamín rodeó a su hija con sus brazos. Buen trabajo, hija. Lo conseguiste. Catalina hundió la cara en el pecho de su padre. Gracias, papá. No podría haberlo hecho sin ti. Sergio le dio unas palmaditas en el hombro. Cata. Si necesitas cualquier cosa, me llamas. Martina y Mateo son mis hijos. Siempre te cubriré las espaldas. Gracias, Sergio. La policía se fue. Hugo y Fran dieron una batida completa a la propiedad para asegurarse de que nadie se escondía. Luego cobraron y se fueron. Teresa, la abogada, abrazó a Catalina y se fue a casa. Catalina estaba sola. Caminó lentamente por la casa, el salón, la cocina, el despacho, los dormitorios. Todo era familiar, pero estaba contaminado. Manchas en las paredes, olores raros. Basura dejada por la familia de Nico. Necesitaba limpiar con lejía. Fregar y desinfectar cada centímetro cuadrado. Necesitaba empezar de nuevo. Se sirvió un vaso de agua en la cocina. El móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Eres mujer muerta. Esto no ha acabado. Catalina borró el texto, bloqueó el número e inmediatamente llamó a Securitas Direct. Hola. Necesito un sistema de monitorización activa y cámaras perimetrales instaladas. Mañana por la mañana. Es una urgencia. Apenas durmió esa noche. Daba un respingo con cada crujido del suelo. La casa se sentía enorme y vacía. A la mañana siguiente, Benjamín trajo a los niños. Martina, Mateo y Gabriel entraron corriendo por la puerta principal. «Mami, estamos en casa», celebró Martina. Catalina se arrodilló y los abrazó con fuerza, sintiendo que el calor por fin volvía a su pecho. «Sí, mis amores. Estamos en casa». Martina miró alrededor del salón. «Mami, ¿dónde están papá y la abuela Begoña?» Catalina cogió las manos de su hija. «Papá ya no vive aquí. Se ha mudado. Pero seguirás viéndole a veces. Y la abuela Begoña también se ha mudado». Mateo levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «¿En serio? ¿Van a volver?» «Nadie va a volver. No volverán». Martina abrazó a su madre otra vez. «Me gusta más así». «¿A que sí, Mateo?» Mateo asintió enérgicamente. Gabriel, con solo 1 año y medio, no entendía nada. Se limitó a balbucear y a gatear hacia su caja de juguetes. Los días siguientes fueron un torbellino de limpieza a fondo. Catalina fregó suelos, tiró la basura abandonada y reorganizó. Benjamín ayudó a mover muebles y a sacar la basura al contenedor de la calle. Los técnicos de alarmas instalaron 4 cámaras perimetrales y un sistema de alarma escandaloso. Un cerrajero cambió todas las cerraduras de seguridad de la casa. Sergio se llevó a Martina y Mateo el fin de semana para que Catalina pudiera descansar y trabajar. Catalina se quedó con Gabriel, recuperó el aliento y empezó a aceptar trabajos de tasación de nuevo. Un mes después, llegó el día del juicio. Catalina entró en los juzgados de familia de Madrid, luciendo impecable e inalterable. Nico estaba sentado al otro lado del pasillo con su abogado. Parecía exhausto. Había envejecido 5 años en un mes. El juez revisó los expedientes, las capitulaciones matrimoniales, los partes médicos de la agresión, los atestados policiales. Señora Cortés, usted solicita la disolución del matrimonio. Sí, señoría. Señor Fernández. ¿Alguna objeción? Nico se quedó mirando al suelo y luego negó con la cabeza. El juez finalizó el divorcio. La pensión alimenticia para Gabriel se fijó en 400 euros al mes, basándose en el bajo salario de albañil de Nico. El régimen de visitas era estrictamente supervisado 2 veces a la semana, 3 horas en un lugar público, en un punto de encuentro familiar.
Catalina salió del juzgado como una mujer libre, pero no se sentía victoriosa. Solo se sentía exhausta. La vida siguió su curso. Nico empezó a acosarla por teléfono. Primero, le rogaba perdón. Luego la amenazaba afirmando que demostraría que era una madre negligente y se quedaría con Gabriel. Catalina grabó cada llamada y se las envió a Teresa, quien solicitó intervención policial. Llevaron a Nico a comisaría y le amenazaron con la cárcel por violar reiteradamente la orden de alejamiento. Las llamadas pararon. Pero entonces empezaron los mensajes de texto de Begoña, largos ensayos histéricos de chantaje emocional. Catalina bloqueaba número tras número. En junio, Laura dio a luz a una niña. Le envió a Catalina una foto desde un móvil de prepago con el texto: «Mira qué preciosa es. Le has robado una vida normal con su familia». Catalina lo borró y bloqueó el número. Sergio dio la talla enormemente. Recogía a los niños mayores. Los llevaba al Zoo de Madrid. Pagaba sus 1.200 euros de manutención con puntualidad suiza. Benjamín iba todos los fines de semana a arreglar grifos que goteaban, cortar el césped y preparar barbacoas. Catalina trabajaba sin descanso. Los clientes volvieron. El dinero fluyó y su cuenta bancaria se estabilizó, pero el trauma persistía. Gabriel dormía fatal. Se despertaba gritando 5 veces por noche. Martina desarrolló un tartamudeo nervioso, una reacción de estrés a los meses de gritos en la casa. Mateo se volvió muy dependiente, aterrorizado de que lo dejaran solo en una habitación. Catalina llevó a los 2 niños mayores a terapia de juego infantil, 120 euros la sesión. El dinero se esfumaba rápidamente, pero la salud mental de ellos era la prioridad. Ella también empezó a ir a un psicólogo, trabajando el trastorno de estrés postraumático de la violencia de género y la invasión hostil de su vida. En agosto, Nico intentó presentarse en la casa sin avisar para ver a Gabriel. Tocó el timbre. Catalina abrió la puerta con el móvil en la mano ya marcando el 112. «Nico, tus visitas son los miércoles y los sábados en el punto de encuentro. Hoy es martes. Sal de mi porche. Cata, le echo de menos. Déjame verle 10 minutos». «No. Cíñete a la orden judicial». Nico intentó abrirse paso empujándola para entrar al recibidor. Catalina pulsó el botón de pánico del teclado de la alarma. La sirena chilló lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Nico entró en pánico y echó a correr hacia su coche. La Policía Nacional llegó 5 minutos después. Levantó atestado y emitió una orden de busca y captura contra él por allanamiento e intento de allanamiento. Begoña intentó demandarla por el régimen de visitas de los abuelos para ver a Gabriel. Teresa la destruyó por completo en el juzgado, reproduciendo el audio de Begoña, conspirando para robarle la casa a Catalina, junto con las pruebas del maltrato de Nico. El juez desestimó el caso con costas. Para octubre, el tartamudeo de Martina desapareció. Mateo volvió a ser su yo feliz y enérgico. Gabriel empezó en la guardería y floreció. Catalina por fin dejó caer los hombros. Durante un tiempo, las cosas fueron bien. Catalina consiguió un enorme contrato anual con una promotora comercial. Ganaba un dinero estupendo. Engordaba sus ahorros. Vivía en paz. En noviembre, Sergio le presentó a su nueva novia, Diana. Tenía 32 años. Era profesora de instituto, amable y tranquila. Los niños la adoraban. Catalina se alegró sinceramente por su exmarido. Se merecía una buena vida. Benjamín incluso empezó a salir con su vecina de al lado, Florencia. Eran adorables juntos. Pero Catalina seguía sola. No tenía ningún interés en tener citas. Demasiada carga. Demasiado agotamiento. Su vida eran sus hijos, su trabajo y su casa. En diciembre, Nico le escribió un mensaje. «Cata, siento muchísimo todo. Pegarte fue el mayor error de mi vida. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Dale un beso a Gaby de mi parte». Catalina lo leyó, se quedó mirándolo y lo borró. El perdón, tal vez algún día, pero no hoy. Celebraron la Nochebuena en la casa. Catalina, los 3 niños, Benjamín, Florencia, Sergio y Diana. Comieron cordero, bebieron Rioja, se rieron. A la hora de los turrones, Martina cerró los ojos y pidió un deseo.
Deseo que mi mami sea feliz. Catalina abrazó a su hija. Soy feliz, bebé. Os tengo a vosotros. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era feliz. Era estable. Estaba segura. Ya no tenía miedo de que le dieran un puñetazo en su propia cocina. Y, por ahora, eso era suficiente. En enero, llegó una carta manuscrita por correo postal de Begoña. Catalina, tengo 73 años. Mi salud está empeorando. Los médicos dicen que mi corazón está fallando. Te lo ruego. Déjame ver a mi nieto por última vez. Prometo no montar ningún numerito. Solo quiero abrazarle antes de morir. Catalina guardó la carta en un cajón. No respondió. Para febrero, Carlos, el padre del segundo bebé de Laura, había madurado milagrosamente. Consiguió un trabajo fijo de camionero, alquiló un piso decente y se llevó a Laura y a los niños a vivir con él. Catalina se enteró por rumores y se alegró, que vivieran su vida muy lejos de ella. Nico consiguió un nuevo trabajo como jefe de proyectos para una gran constructora. Su sueldo se duplicó. Empezó a pagar 800 euros al mes de pensión a tiempo, sin rechistar. Sus visitas supervisadas con Gabriel iban sobre ruedas. Nunca intentó volver a la casa. Quizá realmente había cambiado. Pero a Catalina no le importaba. En primavera, Catalina recibió una oferta de trabajo de una firma corporativa de bienes raíces. Directora de tasaciones. 90.000 euros de sueldo base más bonus. Prestigio. Estabilidad. Seguro médico privado. Se lo pensó y lo rechazó. Su libertad valía más que una tarjeta de acceso corporativa. Le gustaba ser autónoma, establecer sus propios horarios. Pasó un año. Martina estaba en cuarto de primaria y sacaba sobresalientes. Mateo estaba en primero y jugaba al fútbol. Gabriel era un niño pequeño caótico y divertidísimo. Catalina había sobrevivido, había protegido a sus hijos y defendido su hogar. Era una victoria, aunque le supiera a cenizas. Una tarde de mayo, Catalina estaba sentada en la isla de la cocina bebiendo café. Los niños jugaban en el jardín. Martina empujaba a Mateo en el columpio de rueda. Gabriel cavaba en el arenero. Benjamín arreglaba una tabla suelta de la valla. Florencia regaba las hortensias. Era una estampa perfecta de vida en un chalet de afueras. Le vibró el móvil. Un mensaje de Nico. Cata. Me he casado. Mi mujer está embarazada. Gaby va a tener un hermanito o hermanita. Solo quería que te enteraras por mí. Espero que estés bien. Catalina leyó el mensaje y dejó el móvil boca abajo. Nico tenía una nueva mujer, un nuevo bebé, una nueva vida. Y ahí estaba ella, una madre soltera de 30 y tantos años con 3 hijos, trabajando hasta dejarse la piel, sin romance, sin citas, solo responsabilidades interminables, facturas, el IBI altísimo y noches solitarias. Había ganado la guerra por su casa, pero a veces sentía que había perdido su propia vida en el proceso. Económicamente, las cosas se habían vuelto a poner difíciles. El mercado inmobiliario comercial se desplomó. Su gran contrato no fue renovado. Sus ingresos cayeron de 8.000 euros al mes a apenas 3.000. Sumando la manutención de Sergio y Nico, ingresaba unos 5.000 euros. Suena a mucho, hasta que tienes en cuenta los altísimos impuestos de la casa, la factura de la luz por las nubes, la compra para 4, las cuotas del colegio concertado y la terapia. Volvía a vivir al día. Tuvo que borrar a Martina de las clases de baile y a Mateo del campamento de fútbol. Benjamín se dio cuenta. Se sentó frente a ella en la isla de la cocina. Cata, se te ve agotada. ¿Andas mal de dinero? Martina me dijo que ya no hace ballet. Catalina se frotó las sienes. Estoy bien, papá. Solo es un trimestre flojo en el trabajo. No me mientas. Toma esto. Deslizó un cheque bancario de 5.000 euros por la encimera de granito. Devuélvemelo cuando puedas. O no me lo devuelvas. Catalina cogió el cheque aguantándose las lágrimas. Lo usó para pagar el IBI y ponerse al día con los recibos de la luz y el gas. Al verla sufrir, Teresa la abogada le lanzó un salvavidas.
Ven a trabajar a mi bufete, Cata. Como asesora inmobiliaria interna para la división de bienes en divorcios. Sueldo fijo, contrato indefinido. Horario flexible. Catalina aceptó. Empezó a trabajar en el bufete, trayendo a casa una nómina estable. El pánico financiero desapareció. Los niños volvieron a sus deportes y clases. Pero Catalina se sentía vaciada por dentro. Se sentía como una máquina. Despertarse. Dar de comer a los niños. Ir en coche a Madrid. Trabajar. Limpiar. Dormir. Repetir. En julio, Begoña envió otra carta. Los médicos me han dado 1 año. Por favor. Solo una vez. Catalina llamó a Teresa. ¿Qué hago legalmente? Nada. ¿Y moralmente? Eso es cosa tuya, Cata. Catalina llamó a Nico. Tu madre quiere ver a Gabriel. Nico suspiró profundamente. Lo sé. Está muy enferma, Cata. Insuficiencia cardíaca. Sé que fue horrible contigo, pero es su abuela. ¿Podrías dejar que le viera una sola vez? Yo estaré allí. Media hora en un parque público. Catalina se lo pensó. Vale. El sábado en el parque al final de mi calle. Media hora. Tú supervisas. Llegó el sábado. Catalina llevó a Gabriel caminando al parque. Nico estaba sentado en un banco con Begoña. Begoña tenía muy mal aspecto. Estaba frágil, canosa, conectada a un concentrador de oxígeno portátil. Cuando vio al niño, empezó a llorar. Gabriel, mi niño precioso. Gabriel se escondió tras las piernas de Catalina. No tenía ni idea de quién era esa anciana. Begoña alargó una mano temblorosa y luego la dejó caer llorando en un pañuelo. Ni siquiera me conoce. Catalina se quedó allí sintiendo una extraña mezcla de pena y absoluto desapego. No llores, mamá, dijo Nico, frotándole suavemente la espalda. Begoña levantó la vista hacia Catalina. Tenía los ojos rojos. Catalina, siento tantísimo todo. Me equivoqué. Tenías todo el derecho a defenderte. Catalina no habló. Te tenía envidia, dijo Begoña con voz ronca. Tenías una casa, una carrera, independencia. Yo no tenía nada. Mi marido me dejó con deudas. Vivía de mi hijo. Quería quitarte algo solo para sentir que tenía algo de poder en mi vida. Fui una vieja amargada y horrible. Por favor, perdóname. Catalina la miró. Ya no sentía ira, pero tampoco sentía que pudiera perdonar. Solo se sentía vacía. Begoña. Ya no me aferro a la rabia. Pero no voy a olvidar. Intentó robarme mi casa y aplaudió mientras su hijo me pegaba. Eso no se borra así como así. Begoña asintió lentamente mirando a la tierra. Lo sé. Lo entiendo. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego, Nico ayudó a su madre a levantarse y caminaron lentamente de vuelta hacia su coche. Nico miró por encima del hombro. Gracias, Cata. Catalina asintió. Nunca volvieron a ver a Begoña. Murió de insuficiencia cardíaca en diciembre. Nico le envió un mensaje con la noticia. Catalina le dio el pésame, pero no asistió al funeral. Laura le envió un mensaje lleno de odio llamándola perra sin corazón por no presentarse. Catalina simplemente bloqueó el nuevo número. La vida siguió avanzando. Una tarde de verano, Catalina tenía 35 años. Se miró en el espejo del baño. Vio las líneas de expresión alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes. Había sobrevivido, pero se sentía quemada. Sonó el móvil, un número fijo de Madrid desconocido. Contestó. Hola. ¿Hablo con doña Catalina Cortés? Preguntó una voz masculina muy profesional. Soy intermediario de una agencia inmobiliaria de lujo. Tenemos a un promotor privado interesado en comprar su propiedad. Busca adquirir toda la manzana para construir chalets de lujo. ¿Está abierta a escuchar una oferta? Mi casa no está en venta. Señora, está dispuesto a ofrecer muy por encima del valor de mercado. 3 millones de euros, al contado. Podría comprarse una casa enorme en un barrio mejor y aún le sobraría para jubilarse. 3 millones de euros. Era un billete de lotería. Podía pagar todas sus deudas, meter millones en el banco, no volver a preocuparse por la lista de la compra, pagar 3 carreras universitarias a tocateja,
Miró por la ventana. Vio las paredes de ladrillo, el roble en el jardín delantero. Esta era la casa de la tía Beatriz. Esta era la fortaleza por la que había sangrado. La casa por la que había ido a la guerra para protegerla. Gracias por la oferta, dijo Catalina en voz baja. Pero la casa no está en venta. Colgó. Entró en la cocina y se sirvió una taza de café. Benjamín estaba sentado en la isla leyendo el periódico. Levantó la vista hacia ella. «Tienes mala cara. ¿Qué pasa?» «Nada, papá. Solo estoy cansada. No me mientas. Ganaste la guerra, Cata. Te quedaste con la casa. Pero tienes cara de haber perdido». Catalina se sentó frente a él. «Papá, valió la pena. Todos los abogados, las peleas, el trauma. Me quedé con la casa, pero siento que perdí mi alma en el proceso. ¿Valió la pena?» Benjamín dobló el periódico. La miró con una sabiduría antigua y profunda. «Cata, no luchaste solo por un montón de ladrillos. Luchaste por tus hijos. Les enseñaste que cuando alguien te pone la mano encima, no te acobardas, no te rindes. Devuelves el golpe y los echas a la calle. Rompiste un ciclo de maltrato que podría haber envenenado a esos niños para el resto de sus vidas. Eso vale más que cualquier casa en la tierra. Es una lección que llevarán consigo para siempre». Catalina miró por la ventana trasera. Martina, Mateo y Gabriel corrían entre los aspersores por la hierba verde, gritando de risa. Felices. A salvo. Miró a su padre y asintió lentamente. «Tienes razón». Benjamín alargó el brazo por encima de la encimera y le apretó la mano. «Has sobrevivido. Pequeña. Ahora solo necesitas darte permiso para vivir otra vez». Catalina le devolvió el apretón. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si volvería a enamorarse alguna vez, o si siempre sentiría este agotamiento persistente. Pero sabía una cosa con certeza. Este era su hogar, su santuario, sus reglas. Y nunca, jamás, lo iba a rendir.